este video lo que vamos a ver es un caso de análisis de sensibilidad. Para eso vamos a usar un caso práctico y después vamos a trabajar en Excel para, bueno, obviamente poder resolverlo y identificar las conclusiones que podríamos extraer de este tipo de análisis. Entonces dice, para la evaluación de un proyecto de expansión se estima poder vender 1000 unidades el primer año y crecer al 10% el segundo, tras posicionarse en el mercado. A partir del tercer año, se considera un incremento constante del 2% anual hasta el final del horizonte de evaluación, definido en 8 años. Para materializar la expansión, la empresa deberá invertir 300.000 en maquinarias, las que tienen una vida útil económica de 5 años, aunque contablemente se deprecian en 10 años. La inversión en capital de trabajo se calcula como un estándar equivalente a 18% de la inversión física. Se estima un valor de salvamento de las maquinarias en un 40% de su valor de adquisición. El plan comercial establece un precio de venta de 200 por unidad durante 3 primeros años, para luego estabilizarse en 230, 15% de incremento. Los costos de fabricación ascienden a 80 pesos, mientras que los costos fijos, que incluyen costos de publicidad, ascienden a 50.000 anuales los primeros 3 años, a partir del cuarto año a 46.000, considerando que se reduce el costo de la campaña promocional. El valor de desecho del proyecto se calcula por el método contable, siguiendo el criterio conservador, siendo la tasa mínima exigida de rendimiento 12% anual, sabiendo que la tasa de impuesto a la ganancia es del 35%. Se pide construir el flujo de fondos del proyecto, calcular el VAN, sensibilizar el proyecto de forma tal que el proyecto siga siendo atractivo, determinando el nivel mínimo de precio de venta, volumen de venta mínimo, el máximo costo variable. Sensibilizar el VAN frente a cambios combinados en precio y cantidad, modelo de sensibilización de Hertz, considerando una disminución en el precio de venta de 3 pesos fijos y una disminución de cantidad vendida de 15 unidades anuales. Bueno, este es el ejercicio. Lo que vamos a ver ahora es cómo se soluciona. Acá, lo primero que quiero mostrarles es que yo ya tengo el Excel conformado todo por fórmulas. Si ustedes se fijan, estas fórmulas que están estas celdas que están en amarillo están relacionadas con el resto. Esta está relacionada con la anterior, sumándole el 10% que decía el proyecto, y acá va creciendo al 2% con respecto a la anterior. Si uno lo va viendo, va creciendo al 2% con respecto a la anterior. Esto que está acá se va a mantener fijo, que es el precio de venta, y esto que está acá es el costo variable, que también se va a mantener fijo. Si ustedes ven, siempre es igual al anterior. Entonces, una vez que yo ponga los datos en estas primeras, todo lo demás se va a calcular. Los ingresos están en relación a precio de venta por la cantidad. Después tenemos los costos variables, son el costo variable unitario por la cantidad. Los costos fijos van a ir acá, ¿sí? En el verde voy a poner el costo fijo y eso me va a trasladar. Después voy a tener la depreciación. Si ustedes se fijan, acá los costos fijos están en relación a la anterior, entonces una vez que yo ponga los costos fijos ahí ya está. La depreciación va a estar en relación a la inversión fija, porque nos decía cómo se depreciaba, ¿sí? Después tenemos el capital de trabajo. Bueno, y así, tenemos acá el flujo de fondos, que está en relación a las celdas anteriores, desde la utilidad después de impuestos hasta la última, que es el valor de desecho. Acá al final el valor de desecho también está calculado, ¿sí? Este es el recupero de capital de trabajo y este es el valor de desecho que está calculado como desde el momento en que se vendió la máquina, porque la máquina se tiene que cambiar en el periodo 5, por el método económico indicaba que en el periodo 5 se cambiaba, entonces le restamos las depreciaciones de la nueva máquina para calcular el valor, ¿sí? Entonces esto sería como el valor que invertimos, o sea, el valor de inversión en la máquina en ese año, en el año 5, menos la depreciación acumulada de eso, que se calculaba por el método contable, entonces directamente era el valor del libro. Después tenemos acá los flujos actualizados. Estos flujos son el flujo correspondiente actualizado 2 periodos, el flujo correspondiente actualizado, por ejemplo en este caso, vamos a ver el último,
es el flujo de fondos del periodo 8, descontado, actualizado 8 periodos para poder compararlo, ¿sí? Igual de todas formas, esta es una celda que está calculada para que ustedes vean qué es lo que va haciendo el BAN. Después acá ya está calculado el BAN, está calculado el BNA a través de la actualización de los flujos futuros a la tasa del 12% que nos decía el ejercicio. Está calculado el BAN, que sería el valor de los flujos futuros, sumándole que ya está restada, digamos, la inversión inicial porque tiene el signo menos. Entonces ahí me calculo el BAN, la TIR, que está en relación a todos los valores del flujo de fondos neto. Y este valor, que es IBP, el índice de valor presente, que nosotros acá se va a calcular, pero nosotros no lo vamos a ver, ¿sí? Después acá vamos a calcular el precio mínimo, el precio, la cantidad mínima de venta y el costo variable, que estos eran los puntos que pedía el ejercicio. Y después acá vamos a realizar el cálculo de la tabla de sensibilización de Hertz, cuando van a ir cambiando, tanto nos indicaba acá en el ejercicio que iban a cambiar precio y cantidad. Entonces vamos a poner los precios, que decía que el precio iba a cambiar 3 pesos. Entonces si ustedes se fijan, está restando 3, restando 6, restando 9, y así va restando. Y acá decía que el costo iba a ir sumándose la disminución de la cantidad vendida, precio y cantidad, la cantidad vendida iba a ir disminuyendo de a 15. Entonces acá lo que vamos a ir teniendo en toda esta tabla, vamos a tener los resultados de variaciones combinadas. O sea, vamos a tener la variación combinada entre lo que sería precio y cantidad. ¿Vamos? Vamos a completar los datos. Nos decía que la empresa debe invertir 300.000, entonces vamos a poner acá menos 300.000. Si ustedes se fijan, ya se calcula la depreciación, ¿sí? Se va calculando la depreciación. Acá se calcula la venta de la máquina, la venta del activo, ¿sí? Se calcula el valor del libro, o sea que acá se hace la venta del activo y se vuelve a invertir. Si ustedes se fijan acá en el periodo 5, está la inversión de la nueva máquina porque por el método económico convenía cambiar la máquina en el momento 5. Bueno, luego de eso también acá se hizo el capital de trabajo porque lo decía que estaba en relación a la inversión fija, o sea, en este caso, en este ejemplo, nos suponía que el capital de trabajo estaba en relación a la inversión fija, que era el 18% de la inversión fija. Entonces, bueno, obviamente está calculado ahí como el 18%. Y acá al final ya se ha calculado tanto el recupero de capital de trabajo, también como el valor de desecho de la nueva máquina que se adquirió en el periodo 5 a través del método contable. Entonces, acá nos estaría faltando tener en cuenta la cantidad, el precio de venta y los costos. Entonces vamos a ir a recuperar la información. El precio de venta era 200. Entonces acá vamos a poner 200 en el precio de venta. El costo variable era de 80. Vamos a poner 80. Y acá vamos a poner la cantidad, vender 1000 unidades. Acá arriba de todo está, a vender 1000 unidades. Entonces ponemos 1000 unidades y ustedes se fijan que acá crece al 10% y después va creciendo al 2% anual. Entonces acá ya tenemos todo, el flujo ya ha quedado. Si ustedes se fijan que el flujo ha quedado con la estructura que nos planteaba el ejercicio. Ustedes en sus trabajos prácticos lo importante es hacer justamente esto, detectar cómo es el modelo, armar el modelo del flujo de fondos y después copiar todos los datos. De esa manera ustedes ahí van a tener en el flujo de fondos, cómo se comporta el modelo que ustedes tienen pensado, ¿sí? El modelo de negocio y el flujo de fondos que ustedes tienen pensado. Entonces, una vez que ustedes tengan todo esto armado, van a poder trabajar a través de variar, por ejemplo, los costos fijos, los costos variables y todo, entonces vamos a ir teniendo. Lo último que nos está teniendo en cuenta acá es los costos fijos, que decían que los costos fijos iban a empezar a 50.000, entonces vamos a poner menos 50.000, y entonces se copia y fíjense que allá, acá en el año 3 baja 46.000. ¿Por qué baja 46.000? Porque era un valor menor, ¿sí? Se ahorraba porque mermaba la publicidad, la campaña de promoción. Entonces, ahora sí tenemos todo el flujo de fondos. Fíjense que los 56.000 a recibir en el año 1 valen 50.000 en el año 0, los 63.800 del año 2 valen 50.860 en el año 0, y todo esto está actualizado ¿a qué tasa? Al 12%. Y fíjense que los 365.380,92 del año 8, si uno lo actualiza para poder compararlo con la inversión inicial en el año 0, son 147.571. Eso es el valor a raíz de que para poder comparar
flujos de fondos en diferentes momentos del tiempo, hay que tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo, y en este caso lo estamos considerando una tasa del 12%. Por último, acá está el valor actual de los flujos futuros. Si ustedes se fijan acá, esto se calculó con la función BNA. Y acá tenemos, obviamente, el valor actual de los flujos futuros teniendo en cuenta la tasa del 12%. Lo que hacemos después, a esos flujos futuros que están calculados en el BNA, al valor actual de esos flujos futuros sumados, le restamos la inversión inicial y nos dice que el VAN, o sea que lo que agrega de valor este proyecto es 50.818,49. O sea que agrega valor el proyecto de inversión. La TIR es 15%, está por arriba de la tasa del 12%, nos estaría diciendo la misma información. Nos conviene llevar adelante el proyecto. Recuerde que el criterio del VAN se comparaba con 0. Si era mayor que 0, aceptábamos. Si era igual que 0, era indiferente, digamos. Y si era menor que 0, se debía rechazar. En la TIR se comparaba con la tasa de costo de oportunidad de capital. Si es mayor que la tasa de costo de oportunidad de capital, se debe invertir. Si es igual, es indiferente. Si es menor, no se debe invertir. Siempre y cuando que estemos hablando de proyecto de inversión. Ojo con el criterio de la TIR, que tenía muchas inconsistencias, ¿sí? Bueno, después tenemos el IPD, pero ese no lo vamos a ver por ahora. Tenemos acá el precio mínimo, la cantidad mínima de ventas y el costo variable mínimo. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Ya tenemos el flujo de fondos armados y nos dio positivo. Ahora, el VAN nos da positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que convenía aceptar el proyecto. Ahora, ¿cuánto puede bajar el precio y el VAN de 0? ¿Cuánto puede bajar las cantidades vendidas y que de 0 el proyecto, el VAN? ¿Y cuántos pueden subir los costos variables? ¿A cuánto puede subir los costos variables como máximo para que el VAN sea 0? Siempre vamos a comparar todos por separado. Primero vamos a ver el precio mínimo, después volvemos a la situación inicial y vemos la cantidad mínima, volvemos a la inicial y comparamos con la costo variable máximo, ¿sí? Eso se va haciendo siempre con el original, y esto sería un análisis univariado que estaríamos haciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se puede hacer con Solver o con Buscar. Bueno, ¿cómo se hace esto? Tenemos que ir dentro de el Excel, acá en el menú Datos, vamos a análisis de hipótesis, dentro de eso buscar objetivo. Entonces acá me dice definir la celda, con qué valor, cambiando qué celda, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver acá vamos a definir la celda. Vamos a poner que el VAN, la celda del VAN, que en este caso está en la B30, el VAN, tiene que ser igual a 0, cambiando qué celda. Vamos a ir acá arriba y vamos a decir primero, vamos a cambiar el precio. Entonces decimos, bueno, vamos a cambiar el precio. Situamos en el precio y le ponemos aceptar. Entonces fíjense que me dice que 187,11 es el precio mínimo. ¿Sí? Acá yo puedo poner aceptar para que me mantenga ese valor, o directamente pongo cancelar y me lo acuerdo el valor, ¿sí? Entonces, si yo pongo aceptar, me va a quedar este escenario fijo, y yo después tendré que volver a cambiar el precio de venta, y si no, directamente pongo cancelar y me acuerdo este valor, 187,11. Entonces acá pongo cancelar, entonces vengo acá y pongo el precio mínimo 187,11. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio está en 200, que es lo que estimamos, que es el precio que se va a mantener, y en el año 3 supuestamente va a subir a 230. Y acá nosotros decimos, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Si baja como mínimo a 187,11, el VAN se hace 0. Si baja un poquito más, el VAN se hace negativo y ya no convendría. Entonces fíjense que está bastante cerca, ¿sí? El precio mínimo. Ahora vamos a hacer lo mismo, análisis, hipótesis, buscar objetivo, y le vamos a decir qué celda. Vamos a cambiar la celda ¿cuál? El VAN, queremos que lleve al valor 0, y cambiando la celda en este precio vamos a poner en esto vamos a poner la cantidad mínima de ventas. Entonces vamos a poner la cantidad mínima de ventas, vamos a poner la celda que sería la C4, donde está la cantidad, y me dice que lo mínimo es 897,74. Ahora voy a hacer el otro ejemplo. Si yo pongo aceptar, fíjense que me deja ese 897,74. Lo copio acá, 897,74. Entonces yo acá tendría que volver a poner los 1000 para poder volver a comparar, ahora que voy a ver los costos variables, con la situación inicial. Si no, al mantenerme ya y haberme dado el valor, el VAN 0, obviamente después no va a generar ningún cambio.
Entonces, ahora vamos a hacer el último, que sería este que está acá. Volvemos a hacer lo mismo, buscar objetivo, le decimos que queremos que el van sea igual a 0, cambiando la celda donde empiezan los costos variables. Si ustedes se fijan que esto va a cambiar, ¿por qué cambia el van? Porque está todo, o sea, el van está relacionado con todas las otras celdas, ¿sí? Entonces, 93,93. Acá voy a poner cancelar, así me vuelve la original, y acá ponemos 93,93. ¿Está? Hasta acá, lo que hemos encontrado es que el precio como mínimo puede bajar hasta 187,11. Solamente considerando el impacto sobre el precio. Las cantidades, considerando solamente sobre las cantidades, 897,74. Y el costo variable, 93,93. Tiene que ser el máximo. Si pasa de eso, el van ya se va a hacer negativo. Ahora, lo importante acá es saber cuál es más relevante. Y para eso lo que vamos a hacer es compararlo. Si ustedes se fijan, yo acá ya había copiado los resultados. Ustedes tienen el 187, el 897 y el 93, como estaba. Y acá tengo una variación. ¿Cómo se calculaba la variación? Era el valor justamente que nos había dado dividido el valor original menos 1. ¿Sí? Entonces, eso nos iba a dar la tasa de variación. Como lo vamos a calcular, entonces va a ser acá, por ejemplo, en este, más este valor dividido el valor original, que eran el precio de venta, menos 1. Entonces, si ustedes se fijan, acá lo vamos a pasar a porcentaje, todo esto lo vamos a poner en porcentaje. Me dice que es el 6,44%, que es lo mismo que ya me había dado allá. Que el precio puede variar 6,44%. Ahora vamos a hacer el otro, más este dividido, estas eran las cantidades, vamos a poner sobre las cantidades originales, menos 1, entonces, si nos fijamos, menos 1, enter, me dice que puede variar un 10,23%. Y lo mismo vamos a hacer más este dividido el costo variable, menos 1, enter, y dice que puede subir un 17,41%. ¿Qué tenemos que preguntarnos acá? ¿Cuál es, cómo lo podemos poner? ¿Cuál es el que lleva más rápido el van a cero? ¿Sí? Si ustedes se fijan, el costo variable puede soportar un 17% de aumento. La cantidad, un 10% de disminución, pero el precio solamente soporta un 6,44% de disminución. O sea que el proyecto en sí, el van, que representa la rentabilidad del proyecto, es más sensible a los cambios en los precios. Está mucho más cerca, ¿sí?, con respecto a los precios. O sea, si el precio baja 6%, el van se hace cero. Y eso es lo que tenemos que considerar. Cuando nosotros sacamos y buscamos la información, tenemos que decir, bueno, obviamente en cuestión al precio es mucho más sensible que en la cantidad que con respecto a los costos variables. Y obviamente, considerar que estás cerca del cero es una información a tener en cuenta, ¿sí? Si hay una recesión o si hay un freno en la economía, esto rápidamente se podría ir a cero o negativo el van. Ahora lo que vamos a ver es el modelo de sensibilización de Hertz, en el cual lo vamos a ver con esta tabla, y esta tabla lo que nos está diciendo es, lo primero es copiar el valor del van en la primera tabla, o sea, en la primera celda, que sería la D40 en este caso. Ahí lo que hacemos es ponemos más el valor del van. Entonces ahí me recupera el valor del van. Luego acá vamos a poner en fila, nosotros decíamos que íbamos a tener el precio, entonces el precio empezaba en 200, era el original, y va a ir bajando de 3 en 3, como decía el enunciado. Y en las cantidades, empezaba en 1000, uno puede poner otro valor acá, pero yo voy a utilizar los mismos que teníamos de origen. Entonces va variando de 15 en 15, disminuyendo. Lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar toda la tabla. La selecciono desde B40 hasta J48, o sea, selecciono toda la tabla. Y con esto me voy a datos, análisis de hipótesis, y en vez de buscar objetivo que usamos recién, usamos tabla de datos. Y ahí me dice, ¿qué celdas querés cambiar en fila? O sea, el Excel me está preguntando, estos valores que están en fila acá, ¿dónde querés que los ponga? Entonces le vamos a seleccionar que queremos que lo ponga en donde está el precio. Entonces primero que tome el precio de 200, después 197, y así vaya tomando todos estos precios que hemos puesto acá. Después me dice, y en columna,
estos que están en columna queremos que lo reemplace y nos dé todas las opciones en las cantidades. Entonces le ponemos ese valor ahí. Ponemos aceptar, y si ustedes se fijan, ya acá nos da las combinaciones de los van. Acá, con ese clic, hicimos 64 cálculos de van. ¿Y cómo hace? El primero, si ustedes se fijan, tomando 200 de precio y 1000 de cantidad, lo que da es 50.818, que es el mismo van que teníamos antes, porque está tomando los mismos valores originales. Pero cuando baja a 197 el precio, manteniendo 1000, el van va bajando. Baja a 38.987. Y así va bajando. Y este es interesante. Nosotros habíamos visto que el precio mínimo con una variable era 187,11. Si está en 188, con la cantidad es 1000, el van es positivo. Pero cuando baja a 185, está menos que 187, que era el precio mínimo, el van pasa a ser negativo, considerando las cantidades de 1000. Viéndolo en cantidades, también decía que la cantidad mínima era 897, entonces de 910 es mayor que 897, considerando los 200 de precio, tenemos un van positivo. Pero cuando es 895, que es menor que el mínimo, considerando los 200, obviamente es negativo. Y acá, todas estas celdas nos van dando combinaciones. Si el precio es 191 y la cantidad es 955, o sea, si tenemos la caída en precio y la caída en cantidad, el van va a ser negativo, ¿sí? Y esto nos suma mucha información para tomar decisiones. Entonces, como resumen, ¿qué hemos visto acá? Hemos visto armar un flujo de fondos como un modelo que tenga todas las funciones que representan nuestro modelo de negocio y nuestra proyección de flujo de fondos. Todo está relacionado a variables de entrada, que nosotros le vamos a ir poniendo variables de entrada, y todo está en relación a eso. Luego, el van está en relación al flujo de fondos, que está en relación a todas estas celdas que están relacionadas. Luego hemos hecho un análisis univariado, primero para precio, luego para cantidad, luego para costos. Esto es univariado y hemos determinado cuál es el que más rápidamente lleva el van a cero. En este caso nos había dado que era el precio mínimo. Precio mínimo rápidamente llevaba el van a cero. Y luego habíamos visto un análisis multivariado, que serían dos variables en este caso, que es el modelo de sensibilización de Hertz, y calculamos varios van considerando variaciones simultáneas en precios y cantidades. Esto se puede hacer con otras variables, nosotros hemos calculado esto. Es muy importante saber que esto nos da información para la toma de decisiones en proyectos de inversión.